Los 72 demonios del rey Salomón. A continuación les daré una clasificación demoníaca completa, aparecida en el Grimorio de la llave menor de Salomón del siglo XVII, e ilustraciones con los sellos personales de cada uno de los 72 demonios, descritos en la parte de dicho libro conocido como Ars Goetia. El primero es el rey Baal, el primer rey del infierno. Se le suele representar con 3 cabezas, hombre, sapo y gato. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. El segundo es el duque Agares, servido por 31 legiones de demonios. Puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales, además de acabar con la dignidad de alguien. Se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo. El príncipe Vasago es el tercero, gobierna sobre más de 26 legiones de demonios, puede conocer el pasado y el futuro, y además posee la capacidad de encontrar objetos escondidos o perdidos. El cuarto es el marqués Samigina, gobierna sobre más de 30 legiones de demonios, enseña ciencias liberales y da cuenta de las almas que murieron en pecado y de los que se ahogaron en el mar. Suele ser representado con forma de caballo o burro. El quinto es el presidente Marvas, gobierna sobre 36 legiones de demonios, posee conocimiento sobre lo oculto y enseña artes mecánicas, cura enfermedades y puede cambiar a las personas de forma. Se le representa con la forma de un gran león. El siguiente es el duque Valefor, gobierna sobre 10 legiones de demonios y una de sus misiones principales es la de tentar a robar a las personas. Se le representa como un león con cabeza de hombre o como un león con cabeza de burro. El siguiente es el marqués Aamón, gobierna sobre 40 legiones de demonios, conoce hechos pasados y futuros y puede ayudar a reconciliar a enemigos, aunque también todo lo contrario. Suele ser representado con forma de lobo con cola de serpiente que escupe fuego o como un hombre con cabeza de cuervo. El duque Barbatos es el octavo, gobierna sobre 30 legiones de demonios, conoce pasado y futuro, reconcilia a amigos en conflicto y da la capacidad de entender las lenguas de los animales. También puede llevar a los hombres a conocer lugares donde se esconden tesoros. El siguiente es el rey Paimón. Tiene 200 legiones de demonios bajo su gobierno, siendo el rey del infierno más fiel y leal a Lucifer. Enseña todas las artes, las filosofías, las ciencias y las cosas secretas. Puede revelar todos los misterios de la tierra, el viento y el agua, lo que es la mente y todo lo que el conjurador quiera saber. Da poderosos familiares, otorga y confirma dignidades y ata a los hombres a la voluntad del conjurador. El siguiente es el presidente Buer, gobierna sobre 50 legiones de demonios, aparece cuando el sol está en Sagitario y puede enseñar ciencias naturales, lógica y moral filosófica. Es representado como un centauro equipado con arco y flechas. El duque Gusión es el 11º, gobierna sobre más de 40 legiones de demonios, tiene conocimiento de hechos pasados y futuros, reconcilia a amigos y muestra el significado de todas las preguntas que se le hacen tras invocarlo. Se le representa como un babuino. El príncipe Citri es el 12º, gobierna sobre 60 legiones de demonios, hace que hombres y mujeres se amen entre ellos, se le representa con rostro de leopardo y alas de un grifo, aunque puede transformarse en un hombre muy atractivo físicamente a petición del invocador. El rey Belet es el número 13, tiene 85 legiones de demonios bajo su mando. Se dice que el hijo de Noé fue el primero en invocarlo después del diluvio. Suele ser representado montando sobre un caballo amarillo. El número 14 es el marqués Leraje, gobierna sobre 30 legiones de demonios,
provoca grandes batallas y disputas y tiene capacidad para que las heridas de flecha se vean envueltas con la gangrena. Se le representa como un galante y apuesto arquero. El número 15 es el duque Héligos. Gobierna sobre 60 legiones de demonios, tiene conocimiento sobre lo oculto y sabe sobre la evolución del futuro de las guerras. Se le representa en forma de un caballero hermoso que lleva una lanza, un alférez y un cetro. Alternativamente también se le ha representado como un fantasma. El duque Separ es el siguiente y comanda sobre 26 legiones de espíritus inferiores. Su labor principal es hacer que las mujeres, y también puede provocar que éstas sean estériles, amen a los hombres. Se le representa con ropajes rojos y armadura de soldado medieval. El conde o presidente Botis gobierna sobre 60 legiones de demonios, tiene conocimiento sobre pasado y futuro y reconcilia a enemigos. Se le representa de dos formas, con forma de terrible víbora o de hombre con dientes grandes, cuernos y portando una espada. El duque Batín es el número 18 y gobierna sobre 30 legiones de demonios. Conoce las virtudes de las piedras preciosas y de las hierbas. Posee además el poder de llevar a una persona de un país a otro. Proyección astral. Se le representa como un hombre fuerte, con la cola de una serpiente, montado en un caballo pálido. El número 19 es el duque Sayos. Gobierna sobre 30 legiones de demonios, hace que los hombres amen a las mujeres y viceversa. Se le representa como un soldado valiente y guapo, vestido con una corona ducal y montando sobre un cocodrilo. El siguiente es el rey Purzón. Tiene poder sobre 22 legiones de demonios, sabe la localización de objetos y tesoros ocultos, además de conocer hechos pasados y futuros. Este demonio responde verdaderamente de todas las cosas secretas y divinas de la tierra y a la creación del mundo a petición del invocador. Purzón es representado como un hombre con la cara de un león, llevando una feroz víbora en la mano y montando un oso. El número 21 es el conde o presidente Marax. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Posee un amplio conocimiento sobre astronomía y sobre hierbas. Además, da buenos y sabios consejos a las familias. Se le representa con forma de toro y cabeza de hombre. El número 22 es el conde o príncipe Hipos. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Tiene conocimientos de pasado y futuro y puede hacer que los hombres sean extremadamente valientes. Se le representa habitualmente con el cuerpo de un ángel, con la cabeza de un león, cola de una liebre y los pies de un ganso. Con menos frecuencia en la misma forma pero con el cuerpo de un león y rara vez como un buitre. El duque Aim es el número 23 y gobierna sobre 26 legiones de demonios. Hace que los hombres sean ingeniosos y da respuestas verdaderas sobre asuntos privados. Se le suele representar como un hombre apuesto pero con 3 cabezas de serpiente, hombre y gato. El marqués Naverius, el número 24, y tiene 19 legiones de demonios bajo su mando, y se le supone ser el marqués del infierno más valiente de todos. Hace que los hombres sean sabios en todas las artes, pero especialmente en la retórica. También restaura dignidades y honores perdidos. Se le representa como un perro de 3 cabezas o un cuervo. El número 25 es el conde o presidente Glacia Lávolas. Gobierna sobre 36 legiones de demonios, incita a homicidios y derramamiento de sangre, produce invisibilidad, tiene conocimientos de pasado y futuro, puede ganar mentes y hacer que se amen amigos y enemigos. Se le representa como un perro con alas de un grifo. El 26 es el duque Bune, quien gobierna sobre 30 legiones de demonios. Puede convertir a los muertos y demonios y ponerlos bajo su mando. Puede hacer sabio a los hombres y dar respuestas verdaderas a sus demandas y también riqueza. Se le suele representar como un dragón de 3 cabezas, perro, grifo y hombre. El 27 es el marqués o conde Ronové. Gobierna sobre 20 legiones de demonios, gran conocedor de retórica e idiomas. Se le describe como un monstruo con un bastón, sin más detalles sobre su apariencia. El número 28 es el duque Berit.
Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre pasado y futuro, da respuestas verdaderas a las preguntas del invocador, da dignidad a los hombres y posee el poder de convertir en oro los metales. Se le representa como un soldado que llevaba ropa de color rojo, una corona de oro y va montando sobre un caballo rojo. El número 29 es el duque Astaroth, el cual es representado como un hombre desnudo con alas, manos y pies de dragón, y un segundo par de alas con plumas bajo el principal, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o perro. Se cree que seduce por medio de la pereza, la vanidad y filosofías racionalistas en el modo de ver el mundo. También inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver invisible a los hombres, puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos y contesta a cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Su adversario principal es San Bartolomé. El Marqués Fourneau es el número 30 y gobierna sobre 29 legiones de demonios. Es profesor de retórica y lenguas, da a los hombres un buen nombre y los hace ser amados por sus amigos y enemigos. Se les representa como un gran monstruo marino. El número 31 es el presidente Foras, gobierna sobre 29 legiones de demonios, enseña lógica y ética en todas sus ramas, las virtudes de todas las hierbas y piedras preciosas, puede hacer al hombre ingenioso, elocuente, invisible, invencible según algunos autores y vivir mucho, y puede descubrir tesoros y recuperar cosas perdidas. Se le representa como un hombre fuerte. El número 32 es el rey Asmodai, gobierna sobre 72 legiones de demonios, también conocido como Asmodeo. Es el demonio de la lujuria y en ocasiones se le atribuye la paternidad del mago Merlín. Se le representa con 3 cabezas, toro, hombre y carnero, cola de serpiente que escupe fuego y sentado sobre un dragón. También se le representa portando una bandera o lanza. El siguiente es el príncipe o presidente Gap. Gobierna sobre 66 legiones de demonios. Gap controla específicamente el elemento del agua y reina sobre los elementales de agua o los demonios de agua. Enseña filosofía, puede provocar amor u odio, hacer insensible e invisible a los hombres, da respuestas verdaderas sobre pasado, presente y futuro y puede hacer ignorantes a los hombres. Se le representa con forma humana. El conde Furfur gobierna sobre 26 legiones de demonios, es experto en crear tormentas, enseña conocimientos ocultos, responde de forma veraz a las preguntas del invocador y puede crear amor entre un hombre y una mujer. Se le representa como un ciervo alado o también como un ángel. El número 35 es el Marqués Marcosías, gobierna sobre 30 legiones de demonios, da respuestas verdaderas a todas las preguntas. Este demonio está engañado con la esperanza de volver algún día al cielo con los no caídos. Se le representa como un lobo con la forma de un hombre, así también como un grifo con alas y cola de serpiente. El número 36 es el príncipe Stolas, comanda sobre 26 legiones de demonios, enseña astronomía y conocimiento sobre plantas venenosas, hierbas y piedras preciosas. Se le representa habitualmente como un búho con corona y largas patas. Número 37 es el Marqués Fénix, gobierna sobre 20 legiones de demonios, enseña ciencias maravillosas y poesía. Se le representa normalmente como un ave fénix. El 38 es el conde Halfas, gobierna sobre 26 legiones de demonios, tiene la habilidad de construir torres y llenarlas de armas. Se le suele representar con forma de cigüeña. El presidente Malphas es el número 39 y gobierna sobre 40 legiones de demonios. Puede destruir los deseos o pensamientos de los enemigos y al igual que Malphas es capaz de construir bastiones. Se le representa habitualmente como un cuervo. El conde Raum es el número 40 y gobierna sobre 30 legiones de demonios. Es experto en robar tesoros, destruir ciudades y la dignidad de los hombres. Se le representa como un cuervo que adopta forma humana a petición del invocador.
El duque Focalor es el número 41 y gobierna entre 3 a 30 legiones de demonios. Puede matar a los hombres y hundir buques de guerra, aunque bajo el dominio de un invocador adecuado no causará ningún daño. Se le suele representar con forma de hombre con alas de grifo. El número 42 es el duque Vepar. Gobierna sobre 29 legiones de demonios. Gobierna las aguas, por lo que puede crear tempestades marinas. También puede provocar llagas mortales y heridas putrefactas en los hombres. Suele ser representado como una sirena. El número 43 es el marqués Zapnok. Gobierna sobre 50 legiones de demonios, construye torres altas, castillos y ciudades al igual que Vepar, puede provocar heridas y llagas infecciosas en los hombres, es representado como un soldado con armadura y cabeza de león y montado sobre un caballo pálido. El marqués Chax es el número 44 y gobierna sobre 30 legiones de demonios, puede quitar la vista y el oído a un individuo, además de la comprensión. Puede robar dinero a los reyes, caballos y todo aquello que le solicite el invocador. También puede descubrir objetos ocultos. Se le representa con forma de cigüeña. El número 45 es el conde Viné. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Conoce presente y futuro. La localización de objetos perdidos. Puede provocar tormentas, derribar muros y construir torres. Este demonio es retratado como un león sosteniendo una serpiente en la mano y montado en un caballo negro. El número 46 es el conde Bifrons. Gobierna sobre 6 legiones de demonios. Es profesor de ciencias y arte. Conoce las virtudes de las gemas, maderas y hierbas. También puede cambiar a los cadáveres de su tumba original. Su forma habitual es la de un monstruo, pero también se le suele representar como un hombre. El número 47 es el duque Bual. Gobierna sobre 37 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre pasado y futuro. Da el amor de las mujeres y puede provocar la amistad entre aquellos que eran anteriormente enemigos. Se suele representar como un dromedario que puede cambiar a forma humana y hablar en lengua del antiguo Egipto. El presidente Hagenti gobierna sobre 33 legiones de demonios, hace que los hombres sean sabios al instruirlos en todo tipo de materias. También puede transmutar los metales en oro y convertir el agua en vino y viceversa. Se le suele representar como un gran toro con alas de grifo. El número 49 es el duque Crocel. Gobierna sobre más de 48 legiones de demonios. Puede enseñar geometría y todo tipo de ciencias liberales. También tiene poder sobre las aguas. Se le suele representar con forma de ángel. El número 50 es el caballero Furcas. Gobierna sobre 20 legiones de demonios. Es profesor de filosofía, astronomía, retórica, lógica, quiromancia y piromancia. Es representado como un anciano fuerte de pelo largo y barba blanca que monta un caballo. También va equipado con un arma blanca. El número 51 es el rey Balaam. Gobierna sobre más de 40 legiones de demonios. Da respuestas perfectas a hechos pasados y futuros. También puede volver invisibles a los hombres y hacerlos ingeniosos. Se le representa con 3 cabezas de toro, hombre y carnero, cola de serpiente, un halcón en un puño y montado sobre un fuerte oso. El duque Ayoses gobierna sobre 36 legiones de demonios, induce a la gente a la inmoralidad y además enseña diversas artes como astronomía y los misterios del cielo. Suele ser representado como un caballero con piernas de dragón montado sobre un caballo. El presidente Camio es el número 53 y gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Da a los hombres la comprensión sobre las lenguas de las aves, perros, bueyes y otras criaturas, además de poder traducir y obtener el significado del sonido de las aguas. Proporciona respuestas verdaderas sobre el futuro. Normalmente es representado con forma de tordo. También aparece con forma de hombre armado con una espada. El conde Mumur, el número 54, gobierna sobre 30 legiones de demonios, es profesor de filosofía y puede obligar a las almas de los difuntos a comparecer ante el invocador para responder a todas las preguntas que desee. Es representado como un soldado montado en un buitre o un grifo y con corona ducal.
El número 55 es el príncipe Orobas, gobierna sobre 20 legiones de demonios, da respuestas certeras sobre el pasado, presente y futuro, divinidad y la creación del mundo. También concede honores y el favor de los amigos y enemigos. Orobas es fiel al mago, no permite que ningún espíritu lo tiente y nunca engaña a nadie. Se le representa como un caballo que se transforma en un hombre bajo la petición del invocador. El número 56 es el duque Gremory, gobierna sobre 26 legiones de demonios, conoce presente y futuro, la ubicación de tesoros escondidos y promueve el amor entre las personas. Suele ser representado con forma de una mujer hermosa con la corona de una duquesa atada alrededor de su cintura y montada sobre un camello. El número 57 es el presidente Ose, gobierna sobre 3 legiones de demonios, hace que los hombres sean sabios y proporciona respuestas sobre lo divino y lo secreto. También es capaz de volver loco a un hombre a petición del invocador. Es representado como un leopardo que puede adoptar forma humana. El presidente Amy gobierna sobre 36 legiones de demonios, tiene conocimientos en astrología y otras ciencias liberales, además de la capacidad de localizar tesoros custodiados por otros espíritus. El número 59 es el marqués Orias, gobierna sobre 30 legiones de demonios, enseña acerca de las virtudes de las estrellas y de las mansiones desde el punto de vista astrológico, de los planetas. También posee la capacidad de reconciliar a los enemigos y dar dignidad a las personas. Puede tomar la forma de cualquier hombre. El número 60 es el duque Vápula, gobierna sobre 36 legiones de demonios. Es profesor de filosofía, mecánica y ciencias. Es representado como un grifo. El número 61 es el presidente Sagan, gobierna sobre 33 legiones de demonios, hace que los hombres sean ingeniosos, también puede convertir el agua en vino y viceversa, e incluso la sangre en vino, aceite en sangre, un hombre sabio en tonto, y mucho más. Posee la capacidad de convertir un metal en una moneda realizada con ese mismo metal. Es representado como un grifo. El presidente Balak gobierna sobre 30 legiones de demonios, siendo el número 62 de la lista. Revela la ubicación de tesoros y de serpientes escondidas. Se suele revelar como un niño pobre, con alas de ángel que va montado encima de un dragón. El número 63 es el marqués Andras, tiene 30 legiones de demonios bajo su mando, es experto en crear discordia entre la gente, se le considera en los antiguos grimorios demonológicos como un demonio muy peligroso, capaz de matar al invocador y al resto de oficiantes si no se toman las medidas y precauciones adecuadas. Aparece representado como un ángel alado con cabeza de búho o cuervo que cabalga a lomos de un fuerte lobo negro. El duque Jaures, también conocido como Flauros, gobierna sobre 36 legiones de demonios, da respuestas verdaderas a todas las cosas, incluyendo asuntos relacionados con la creación, la divinidad y otros ángeles caídos. Sin embargo, este demonio mentirá si el invocador no prepara antes un triángulo mágico para que entre Jaures en él. A su vez, protege al invocador de las tentaciones y puede quemar a los enemigos. Se le representa como un leopardo humanoide y con grandes garras. El número 65 es el marqués Andralfus, gobierna sobre más de 30 legiones de demonios, enseña astucia, astronomía y geometría. También posee la capacidad de convertir en pájaro a una persona. Se le representa con forma de pavo real. El número 66 es el marqués Simejes, gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Se le describe como un guerrero santo montado en un caballo negro y posee las capacidades de localizar tesoros perdidos u ocultos. También puede hacer que una persona cruce mares y ríos rápidamente. El número 67 es el duque Andusias y gobierna sobre 29 legiones de demonios. Está asociado con el trueno y con la cacofonía musical que se reproduce en el infierno. Puede hacer que los árboles se doblen ante su voluntad. Se le representa como un ser humano con garras en lugar de manos y pies, cabeza de un unicornio y una trompeta para simbolizar su poderosa voz. El número 68 es el rey Belial, gobierna sobre 80 legiones de demonios, se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia o Señor de Orgullo y el Hijo del Infierno.
Belial es el demonio del vicio y el goce por el goce, siendo además un gran corruptor y experto en el arte de la seducción. También se divierte dando falsas respuestas y difundiendo inocentes mentiras. Se le describe como uno de los ángeles caídos más bellos que fueron expulsados del cielo. El número 69 es el Marqués de Carabia, gobierna sobre 30 legiones de demonios. Este demonio conoce todas las virtudes de las hierbas y las piedras preciosas. También puede hacer que los pájaros vuelen y canten a petición del invocador. Se le representa como una estrella de 5 puntas. El número 70 es el príncipe Sir y gobierna sobre 26 legiones de demonios. Se dice que puede viajar a cualquier lugar de la tierra en cuestión de segundos para cumplir la voluntad del invocador. Trae abundancia, ayuda en el robo y en la búsqueda de tesoros. Se le representa como un hombre montado sobre un caballo alado. El número 71 es el duque Dantalion y gobierna sobre 36 legiones de demonios. Enseña todo tipo de artes y ciencias al invocador y puede conocer de forma instantánea lo que piensa cualquier persona. Se le representa como un hombre que puede cambiar su apariencia y su cara a voluntad. El último, el conde Andromalius, gobierna sobre 36 legiones de demonios. Tiene la capacidad de traer de vuelta a un ladrón con todo lo que ha robado. Castiga además a los ladrones y otras personas malvadas. Descubre tesoros escondidos, maldad y tratos deshonestos. Suele ser representado como un hombre que porta una serpiente en la mano.